Hola, hola, bienvenidos. En la clase de hoy les voy a explicar la guía 2 de la fase 1, semana 2, cuarto grado. El tema: técnicas de lectura, predicción, interrogación de textos. Antes de leer, a leer y después de leer. Veamos. Cuando nosotros leemos, conocemos cosas diferentes, cosas curiosas, cosas que despiertan el entusiasmo y la necesidad de seguir leyendo, porque cuando tú lees y aprendes, empiezas a sentir ese deseo de leer y esa curiosidad que va aumentando y entonces tú necesitas leer más. Vamos a ver, eh, pero hay técnicas de lectura, porque si tú lees, si no utilizas, aplicas técnicas de lectura, no vas a comprender el tema. Así es que hoy vamos a explicar algunas técnicas para leer. Bien, veamos. Antes de leer, tú debes de leer el título nada más, y en tu imaginación debes de crear una historia de qué puede ser ese tema que estás leyendo. Debes de observar imágenes sobre el tema. Por ejemplo, si vas a leer un tema sobre la naturaleza, es necesario que observes imágenes de árboles, de la flora, de la fauna, de recursos naturales, todas las imágenes que estén relacionadas con el tema que estás leyendo. En el texto, debes de observar bien palabras que resaltan en la escritura. Porque cuando una persona escribe un texto, las palabras importantes están resaltadas. ¿Para qué? Para que tu atención esté fija en esas palabras y ver si tú sabes el significado de esas palabras que están resaltadas. Vamos a ver también, cuando tú estás leyendo, debes de leer bien cada párrafo. Debes de leerlo para pensar a qué se refiere esos párrafos. Son parte del tema, pero debes de analizar cada párrafo para poder después, al terminar tu lectura, armar tu conjunto de conceptos que te darán el conocimiento. Cuando vayas leyendo un texto, debes ir subrayando las ideas principales o importantes para que después otra vez las vuelvas a leer esas ideas y puedas formar tu idea general de lo que leíste. Cuando tú lees un texto, tú lo estás leyendo un libro y hay que anotar. Hay que ir anotando palabras, oraciones o frases que después otra vez las vamos a leer y las vamos a analizar. Después, cuando hayas terminado de leer el texto,
debes de hacerte preguntas. Bueno, ¿qué significa lo que yo leí? ¿Y qué era el tema? ¿Cuáles fueron las cosas importantes que yo aprendí? Las ideas más importantes del texto. Otra técnica de lectura buena, debes de cambiar la historia a la forma que a ti te hubiese gustado que fuera esa historia. Como por ejemplo, si tú lees un cuento, puedes cambiar el tema, puedes cambiar el inicio de ese cuento, puedes cambiar el nudo o cambiar el desenlace y escribirle un final, un final feliz al cuento o cambiarlo y ponerle un final feliz trágico, como a ti te hubiese gustado. Y para terminar una buena lectura, tienes que pensar y recordar lo que leíste y dibujar la historia. Por ejemplo, si tú lees un cuento, al terminar, tú dibuja ese cuento, los personajes que hacían, cómo eran, si eran grandes, pequeños, si eran bajitos, chiquitos, si eran animales, si eran personas. Dibujar, porque dibujar la historia o el texto amplía más tus conocimientos sobre el tema y se fijan en tu memoria. ¿Sabes? Espero que te haya gustado la clase, ¿sí? Porque también hoy quiero que aprendas sobre los signos de interrogación. Los tenemos acá. Cuando vamos a hacer una pregunta, tenemos que escribir los signos de interrogación. Como por ejemplo, cuando yo te pregunto, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Tenemos que escribir los signos de interrogación. O, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Signos de interrogación. Pero de igual forma, tenemos los de admiración. Por ejemplo, ¡qué bonita! ¡Qué casa más grandota! ¡Qué fruta más rica! Esos son ejemplos de uso de signos de admiración y de interrogación cuando yo tengo dudas o no sé y quiero preguntar. Esos se usan en el lenguaje oral, es con sus gestos y en el signado es con gestos. Pero en el español escrito tenemos que dibujarlos. Espero que tú ya los conozcas. Tenemos los de interrogación y aquí tenemos los de admiración. Cuídate mucho. Bye bye.